Hola, muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el capítulo número 11 de nuestro ciclo de conversatorios online, Diálogos para un Nuevo Chile. Diálogos para un Nuevo Chile post plebiscito del día domingo. Ahí en la gestión con el invitado que nos acompaña hoy nos decía, ¿qué día me va a tocar participar en este ciclo de programas? Pues el domingo fue un día de harta ciudadanía, de harta participación, que tiene que ver un poco con la proyección, con los sueños, con la construcción de este nuevo Chile entre todos y todas. El capítulo número 11 de este programa de Elquina TV, de la comuna de Vicuña, en colaboración con la Universidad de La Serena, que nos ha hecho recorrer los distintos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que la ONU ha promovido para todos aportar un poquito a la reducción de brechas sociales, culturales, económicas y tantos dolores sociales que muchas veces afectan a las comunidades, que como lo hemos comentado en las distintas versiones de este programa, también se manifestaron en nuestro país a propósito del estallido social, de este Chile despertó, de este Vicuña despertó, de esta región de Coquimbo que también despertó. Y hoy tenemos un invitado que vamos a poder analizar y reflexionar todos estos temas de participación, de regionalización, lo que tiene que ver con el estallido social, lo que tiene que ver con la desigualdad en nuestro país, con los estudios, las investigaciones, porque estamos con Matías Cosiña, investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Él tiene un currículum bastante amplio en su profesión, en sus oficios, en todas las publicaciones que ha realizado, pero yo quisiera destacar desde dónde también nació esta motivación de poder invitarlo a este programa y también desde dónde yo lo empecé a conocer, digamos, como un investigador, como un referente, y fue desde que es coautor de un libro que se llama Desiguales, que es una tremenda publicación que realizó el PNUD el año 2017 y que reveló estas grandes inequidades que existen en nuestro país, reflexiones, conclusiones que pasaron desde los temas materiales, de las necesidades básicas de las personas hasta áreas o disciplinas que tienen que ver con la investigación de nuestro bienestar social. Así que yo le quiero dar la bienvenida a Matías Cosiña. Bueno, buen día todavía. Buen día. Muchas gracias por ser parte de este programa y supongo que fuiste a votar, Matías, el día de hoy. Muchas gracias por invitarme y por invitarnos como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sí, fui a votar y fue, como siempre, yo creo, una experiencia súper gratificante. Fue un día lindo, además, en Santiago, y como los locales estaban, digamos, toda la fila ocurría fuera de los locales, daba esta sensación, ¿no?, de gentío, que siempre es muy bonita, porque en el fondo estaba todo el local de votación en la calle, haciendo una fila muy ordenada, tres en realidad filas muy ordenadas y que avanzaban lento, pero fue súper bueno ver que toda o parte de toda esta energía, digamos, que se ha ido mostrando en las calles desde el octubre pasado tenía también una expresión institucional, que es súper importante. Matías, ¿tú votas desde que cumpliste los 18 años? Sí, sí, yo me inscribí, yo creo, días después de haber cumplido los 18, así es que he votado y he sido vocal muchas veces, además, No porque te puedo creer. cuando un poco más chico me daba por ser apoderado de mesa de mis preferencias, digamos, y la mejor manera de ser apoderado era ir y voluntariarme como vocal, porque así podía pasar el día completo en una mesa y ver todo lo que estaba pasando y tener voz y voto si es que había algún voto en disputa, así que sí, siempre muy metido ahí en el proceso electoral, súper entusiasmado. Oye, Matías, cuéntame, quisiera preguntarte, tú eres un investigador, trabajas en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estás Así es. siempre viajando en la profundización y en el análisis de lo que pasa en el país también. Uh-huh. ¿Cómo llegas a trabajar en esta área? ¿Qué te motivó? ¿Qué te convocó a ser parte de algo tan importante como es investigar sobre lo que nos pasa a los chilenos y a las chilenas? Eh, Chuta, el mío es un viaje bien curioso en algún sentido. Originalmente soy ingeniero industrial de la Chile,
eh, súper buen alumno en el colegio, qué sé yo, digamos, y yo quería ser ingeniero, ¿no? Tenía así esa como visión idealizada de la ingeniería y los ingenieros. Eh, Pasé por el plan común de OCHEF, que siempre es rudo, sobre todo viniendo de un colegio que no era particularmente enfocado en el sistema académico. Eh, y yo creo que ya como en cuarto o quinto año de ingeniería caché que no quería necesariamente ser ingeniero y que si terminaba de gerente de una fábrica de clavos probablemente iba a morir de pena, digamos. Eh, Está súper bien que alguien haga esa pega, pero no era para mí. Y me metí en temas organizacionales, entonces empecé a trabajar con sociólogos, con antropólogos, con psicólogos, y en realidad mi beta más humanista, digamos, la tenía media dormida, pero súper fuerte. Así que salí de ahí, trabajé un rato y decidí que me quería dedicar a las ciencias sociales. Y tenía dos opciones, digamos, tiraba la ingeniería por la ventana y me dedicaba 100% a eso, o hacía un puente, y mi puente fue hacer una maestría en economía. Eh, Trabajé ahí con Patricio Meller, que es un economista, un viejo economista crack, eh, y después ya me decidí a hacer el doctorado en sociología, y ya trabajando con Patricio Meller en CIEPLAN como economista, estaba trabajando bien duro en temas de desigualdad. Eh, que es como el tema ineludible en Chile si uno se quiere dedicar a temas sociales, ¿no? O sea, aparece por todas partes. Entonces, ya trabajaba en esos temas, yo te diría el año 2005, 2006, ya estaba trabajando en esos temas, y cuando me fui al doctorado, me fui en sociología, me fui a una escuela que tiene una componente muy fuerte de estudios en desigualdad y en estratificación social, y ya ahí me encaucé, digamos, y ese fue mi tema. Y ya volviendo a Chile, llegué a una súper buena conversa con la gente del PNUD, porque ellos estaban empezando a hacer un proyecto sobre desigualdad que querían que fuera multidisciplinario. Y como yo era este bicho raro, ingeniero, economista, sociólogo, eh, confiaron en que yo podía, desde mi conocimiento en desigualdad, pero además sobre todo desde esta cosa así como políglota en términos disciplinarios, ¿no? O sea, hablaba economista y hablaba sociólogo, que muchas veces no conversan, digamos. Un doble lenguaje. Son idiomas distintos, son metodologías distintas, entonces este bicho raro que era yo, digamos, que hablaba todos estos idiomas, que no despreciaba las metodologías cualitativas pese a que trabajaba principalmente con datos cuanti, eh, los convenció y entré a trabajar ahí, y ya fue, digamos, la panacea, porque estaba en una super institución trabajando 100% en escribir un libro sobre desigualdad y esos desiguales, que por aquí lo tengo, se los puedo mostrar si quieres. Matías, yo me gustaría que mostraras cada uno de los libros que tienes ahí en tu escrito, o sea, algunos desiguales. libros. Este es desiguales, porque pasa es algo. Es un libraco, ahí ya está trabajado, ¿viste? Con sus post-it y su... Sí. Tú comprendes que a mí me lo regalaron para un cumpleaños. Imagínate cómo yo encontré tan bueno ese libro, y tanto que tengo unos amigos, Natalia con Álvaro, que me lo regalaron para un cumpleaños, de tanto que hablaba Muy bien, qué bueno. desiguales. Y muestra el otro libro porque quiero... Lo pueden bajar, perdona, en desiguales.org, sí. Lo pueden bajar gratis. En papel siempre es lindo recibirlo para el cumpleaños, pero si quieren leerlo, está disponible gratis en PDF. Y mira que quiero que muestres la portada del otro libro, porque hay de los dos otros libros que tienes seleccionados, que los mostró en las bambalinas. Este se llama Desigualdad Regional en Chile, Ingresos, Salud y Educación en Perspectiva Territorial. Lo hicimos un año y medio después de Desiguales, porque en Desiguales habíamos decidido dejar fuera el tema territorial explícitamente, porque era como un tema en sí mismo, digamos. Claro. Y sacamos ese librito, y este es un poco distinto. Se llama 10 años de auditoría a la democracia, y no sé si alcanzará a ver ahí, antes del estallido. Y este tiene una anécdota. El PNUD sacó el 2014 un volumen importante que se llama Auditoría a la democracia, en que mira instituciones, en el fondo hace un análisis del estado de la democracia en Chile, y queríamos actualizarlo porque teníamos 5 encuestas de auditoría a la democracia en 10 años. Analizamos las 5 encuestas, produjimos
un volumen, digamos, que debe tener unas 200 páginas, más o menos, 185 páginas, sobre democracia en Chile, sobre cómo había cambiado la participación de los chilenos y chilenos en la política, la confianza en las instituciones, una serie de análisis para mirar la última década. Terminamos el libro, se lo mandamos a nuestra jefatura para su lectura final antes de mandarlo a imprenta, y ese envío, cuando dijimos ya, el libro está listo, esta es nuestra interpretación del Chile actual, fue el 17 de octubre, en la tarde, a las 5 de la tarde. Terminamos el día y al día siguiente pasó lo que ya sabemos, y básicamente tuvimos que replantearnos en el fondo si publicarlo tal cual, si volver a escribirlo. Lo releímos con harto cuidado a la luz de lo que había pasado y de lo que estaba pasando, porque cambiaba el escenario todos los días, y decidimos publicarlo tal cual y sumarle un prólogo, digamos, en que cuenta esta misma historia que yo les estoy contando, pero que además tiene unas como claves interpretativas respecto a qué es lo que había pasado. En el fondo, nuestra mirada de por qué se había llegado, o algunas de las razones por las cuales se había llegado a lo que ocurrió el 18 de octubre y en los meses que vinieron. Y aquí estamos. A Comunidad Mujer, claro, a Comunidad Mujer le pasó algo muy similar cuando publicó este libro Las Niñas Pueden, que era cuando Comunidad Mujer cumple 15 años y hacen un compilado de estadísticas, antecedentes, conceptos relacionados con las mujeres, con la equidad de género, y lo tenían listo casi listo, editado para su publicación en la etapa final, y pasa todo el tema del 8 de marzo, donde las mujeres salimos en realidad con mucha más presencia, con muchos contenidos significativos para la historia de las mujeres en Chile, y ellos publicaron, de hecho su editora comentaba, es un libro que partió así y terminó casi tan obeso como desigual. Oye, Matías, cuéntanos de toda esta experiencia de estas investigaciones, estas publicaciones. ¿Sabes por qué te pedí que los mostraras? Porque de otra manera esos libros que fueron publicados con antelación, literalmente estaban editados con antelación a todo lo que estamos viviendo actualmente, nos hablan de todo esto que se ha manifestado, que se ha visibilizado tanto en el estallido social como también en la pandemia, que me gustaría también que nos pudieses comentar conclusiones significativas de estas publicaciones, de estos estudios, pero que también se expresan en ambos contextos, porque el estallido, si bien da a conocer mucho de nuestra realidad, la pandemia mostró otra cara también, que nos entregó antecedentes de cómo estábamos viviendo los chilenos y las chilenas. Sí, yo te diría que muchas de las publicaciones del PNUD, no solo estas, sobre todo la serie de informes de desarrollo humano, que empieza el año 96, entregan muchos antecedentes, digamos, para entender un poco qué es lo que pasó en octubre y de ahí en adelante, ¿no? Y también informan lo que pasó después con la pandemia, como dices tú. De hecho, nosotros, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadísticas, hicimos en julio una encuesta de impacto del COVID en los hogares. Después podemos hablar, sí, que desde un poco de los resultados de eso. Y claro, hay una de las cosas que se ve, digamos, es que el impacto de la pandemia interactúa con las desigualdades preexistentes de manera bien patente. Sobre el tema del estallido, primero nosotros le decimos estallido porque es digamos, la jerga al uso, ¿no? Por la gente, todo el mundo entiende de qué estamos hablando, pero es un proceso mucho más largo, digamos, no es un estallido por combustión espontánea, ¿no? Es una cosa que venía ocurriendo hace tiempo, y yo te diría que hay al menos 5 antecedentes en las cosas que nosotros publicamos que pueden servir para entender un poco por qué pasó lo que pasó. El primero, yo diría, es la desigualdad. Chile es un país desigual, no es el país más desigual del mundo, no es el país más desigual de América Latina, pero está, digamos, consistentemente dentro de los 20 países más desiguales del mundo, para los cuales hay datos. Hay un montón de países, qué sé yo, del África subsahariana, por ejemplo, que probablemente son más desiguales, pero para los cuales hay pocos datos. Pero de los países que tienen datos más o menos consistentes,
en las bases de datos del Banco Mundial y de otras instituciones, Chile aparece siempre como 15, 16, en esas posiciones en términos de desigualdad. O sea, es un país desigual. Está en la medianía de la tabla en América Latina, que es una de las dos regiones más desiguales del mundo junto con el África subsahariana. Entonces tenemos un país muy desigual en términos económicos, pero además esa desigualdad se refleja en un montón de dimensiones que son súper sentidas por las personas. Aquí no voy a decir nada nuevo, esto es como que ya es sentido común en Chile, pero está bueno repetirlo, digamos. Lo primero es, al menos en algunas ciudades, particularmente en Santiago, una tremenda segregación territorial, socioeconómica, tal como vimos en los mapas de los resultados de la elección del domingo, por ejemplo. Segundo, un alto nivel de segregación en algunos de los sistemas de provisión de servicios básicos que son tremendamente sentidos y resentidos por la población, en particular salud y educación. Y tercero, y súper centralmente, y de esto podemos hablar un poco más si querés, una muy fuerte desigualdad de trato. Digamos, a las personas se las trata con distinto respeto y se toma en cuenta de distinta manera su dignidad dependiendo del ingreso que tienen y de si son hombres o mujeres. O sea, el 41% de las personas nos decía para la encuesta que hicimos en Desiguales que habían recibido malos tratos el último año, el año previo a la encuesta. Y algo así como el 45-46% de quienes habían recibido malos tratos decían que era por su clase social. Y otro porcentaje decía que era por cómo se vestía, o por el nivel de educación que tenía, o por el barrio en que vivía, puros marcadores de clase. Y algo así como un 42-43% de las mujeres decía que había recibido malos tratos por el solo hecho de ser mujer. Entonces tenemos una sociedad que es clasista y que es machista. Y ese clasismo y ese machismo se expresa, se manifiesta en un maltrato que es cotidiano. La experiencia de maltrato ocurre principalmente, según nuestra encuesta de ese año, en la calle y por desconocidos, o en las oficinas públicas o en el consultorio. Entonces, es una desigualdad que no es solo socioeconómica. De hecho, la desigualdad de ingresos no es la que más molesta. Las que más molestan son la desigualdad en salud, en educación y en el respeto y dignidad que reciben las personas. Y es en esos planos, en el plano de las interacciones, en el plano del acceso a la salud y en el plano del acceso a la educación, donde más ha cambiado la percepción de injusticia en la última década en Chile. En Chile la desigualdad de ingresos venía bajando desde el año 2000, viene bajando. Y sin embargo la percepción de desigualdad viene subiendo. Y nosotros creemos que ese desacople, digamos, entre la caída en desigualdad de ingresos y el aumento en la percepción de desigualdad tiene harto que ver con cambios en qué es lo que las personas consideran justo en términos de acceso a salud, acceso a educación y respeto en las interacciones cotidianas. Entonces ese es un primer gran temazo, digamos, que está detrás del tema de octubre. Sí. Y solo para hacer un zoom en lo que tiene que ver con las relaciones, esta mirada, digamos, que es más, puede ser discriminadora, selectiva, sectaria, está asociada solo en los accesos, por ejemplo, en las relaciones formales, cuando va a adquirir un servicio, cuando necesita algún producto, o está relacionada también en el momento que tú, no sé, vas aspirando, digamos, a construir relaciones comunitarias en las organizaciones, en tu vida personal, en tus opciones de vida. Tiene estas dimensiones más materiales y concretas, pero por lo que estoy comprendiendo también, también tiene una dimensión que tiene que ver más como afectiva, más subjetiva, que tiene que ver más como del sentir. Eso es completamente así. Aquí yo siempre hago mención, porque corresponde y porque además le conviene a cualquiera que esté escuchando, al trabajo de Katia Araujo, que es una socióloga que trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Ella nos ayudó mucho en Desiguales
y todo el trabajo como antecedentes de lo que pusimos en Desiguales, en términos de desigualdad de trato, viene de ahí, en buena medida del trabajo de Katia. De hecho, Katia hizo un pequeño estudio para nosotros sobre interacciones en la calle, maltrato en la calle. Lo pueden también encontrar en la página del PNUD. Es un documento de trabajo súper interesante sobre cómo se establecen las relaciones desiguales en la calle, en particular en Santiago, pero también en otras ciudades. Entonces, claro, en el fondo el tema de los malos tratos tiene una dimensión, si quieres, institucional o tiene una manifestación en esa frontera entre las instituciones y los ciudadanos. Efectivamente, las personas relatan malos tratos, por ejemplo, en temas de salud, en el acceso a la salud, porque además codifican como malos tratos, por ejemplo, las largas esperas y las cortas atenciones, o codifican como malos tratos los malos sueldos. En el fondo, un mal sueldo que no recompensa el tremendo esfuerzo que yo hago y que no cubre mis necesidades mínimas, también se entiende como maltrato de parte del jefe o de la empresa, en ese caso. Pero también tiene una dimensión muy cotidiana, y muy ordinaria en el sentido de que ocurre todo el tiempo, digamos, que no tiene nada que ver con cosas poco habituales. Es común, en el fondo. Es muy común. Es común que ocurra. Y tiene que ver... Claro, Matías, perdón, debe estar también vinculante al estudio previo que ustedes también habían publicado que tenía que ver con el bienestar subjetivo en Chile, que fue como, me imagino, a la vez antesala de este como Zoom que estamos haciendo con respecto a la percepción de trato, sí, de relaciones. Sin duda, tiene mucho que ver con el bienestar porque ocurre en lugares donde las personas hacen su vida diaria. Por ejemplo, hay toda una dimensión de cómo los malos tratos ocurren de manera sectorizada en la ciudad. En el fondo, la desigualdad y la segregación territorial, por ejemplo, hace que vivamos la ciudad como territorios que son propios o ajenos, ¿no? Y cruzar a un territorio ajeno, quizás, no sé, digamos en ciudades más pequeñas, pero hay más mixtura socioeconómica, ¿no? Pero en ciudades más grandes está ocurriendo crecientemente que ocurre una segregación en que hay barrios en los cuales, dependiendo de tu clase social, tú no te vas a meter. Y si te vas a meter, eres castigado por ello. En Santiago, que es el caso que yo conozco mejor, o en algunos sectores de Concepción, que es donde yo nací, digamos, si una persona de estrato socioeconómico bajo se va a meter a un barrio de estrato alto, es severamente castigado de distintas maneras, digamos, con la mirada. Digamos, la gente te dice, me miran para abajo, me miran por encima del hombro, me miran como un delincuente. Soy sujeto de sospecha, no puedo entrar a comprar porque los guardias me siguen por dentro del supermercado. La interacción con los guardias municipales, por ejemplo, en las comunas de mayor ingreso, o con las policías, si es que estoy sentado en un parque, en un barrio que, comillas, no me corresponde, digamos, es un castigo, es una sanción social bien severa. Y al mismo tiempo, gente de niveles socioeconómicos altos que si se va a meter a una feria de un barrio popular, también, digamos, sufre un proceso de estigmatización. No estoy jugando al empate porque obviamente quien tiene una posición socioeconómica alta, digamos, tiene mucho más privilegio y está mucho más protegido, pero la ciudad se territorializa y eso hace que la vida cotidiana sea más difícil, y que la desigualdad se sienta, ¿no? De manera muy patente. Eso digamos... Y esa desigualdad, Matías, también va en correlación con la regionalización, me imagino, porque también debe haber alguna situación que ocurra con que estas brechas que tenemos nosotros y nosotras en nuestro país, que tú mencionas algunas de los aspectos, las aristas en conclusión, pero también se debe visibilizar en un país que es tremendamente centralista, en que no solamente tenemos la relación como regiones y región metropolitana, sino también hay otro tipo de ser local, digamos, lo que tiene que ver con las zonas rurales y las zonas urbanas, por ejemplo.
¿Hay algún elemento a considerar también que vaya incrementando, profundizando nuestros niveles de desigualdad? Sí, bueno, hay varias cosas. Yo diría, siempre digo, la primera desigualdad entre distintas regiones del país o entre distintas zonas o territorios del país es el acceso a datos. Podemos hablar menos de la desigualdad territorial que de otras desigualdades porque tenemos muy malos datos a nivel subnacional y sobre todo subregional. Entonces no es tanto lo que se puede decir, pero tenemos esta publicación sobre desigualdad regional en Chile, y ahí se ven, yo te diría, dos cosas que se ven varias, digamos, pero un par que son importantes de tener en cuenta. Uno, que la desigualdad entre regiones, dependiendo de cómo uno la mire, ha ido disminuyendo o aumentando en el tiempo. Ha ido disminuyendo en lo que nosotros llamamos variables básicas del desarrollo. Por ejemplo, mortalidad infantil, tasas de pobreza, matrícula en educación primaria y secundaria. En esas variables, como que uno dice, son como los mínimos del desarrollo, ¿no? Las desigualdades entre regiones han ido disminuyendo. Pero si uno se pone a mirar lo que nosotros llamamos variables complejas del desarrollo, en esas mismas dimensiones, por ejemplo, no ya mortalidad infantil o esperanza de vida, que son como variables básicas, sino que número de especialistas por habitante, por ejemplo, en el acceso a salud, o qué porcentaje de los jóvenes que entran a educación superior pueden estudiar en su misma región, ¿sí? O qué porcentaje de las y los trabajadores de una región tienen salarios bajos, más allá de que no estén en pobreza. En esas variables más complejas, las desigualdades entre regiones han ido aumentando en la última década, más o menos. Entonces depende cómo uno lo mire. Ahora, yo siempre muestro un gráfico, lo tengo acá, pero se los puedo contar, digamos. Siempre muestro un gráfico que es para mí uno de los más brutales que hay en este país, que muestra cuáles son las desigualdades en tasas de pobreza por comuna a nivel nacional. Si uno mira las tasas de pobreza regionales, claro, la Araucanía, O'Higgins, siempre son regiones que tienen un poquito más de pobreza, pero la verdad es que es bastante parejo entre regiones. Pero cuando uno se mete a mirar las tasas de pobreza comunal, hay tasas de pobreza que a nivel nacional o regional nos parecerían francamente inaceptables, y que sin embargo, digamos, aparecen en un montón de comunas en el país. Estoy mirando aquí, déjame ver, por ejemplo, en la región de Coquimbo, no tengo aquí los nombres de las comunas, pero la comuna que menos pobreza tiene debe tener algo así como un 6% de pobreza, y la comuna que más tiene un 25%. O sea, hay una diferencia de 4 veces en la tasa de pobreza en la región de Coquimbo entre la comuna que menos pobreza tiene y la que más pobreza tiene. Y a nivel país ya la cosa es un escándalo, digamos. O sea, Vitacura básicamente tiene una tasa de pobreza de 0%, 0,1, digamos. No hay pobreza en Vitacura. Y hay comunas en Chile, en la Araucanía, en el Biobío, que tienen tasas de pobreza del 40-45%. No te escucho, Carolina, creo que estás en silencio. Sí, disculpa. A propósito de lo que tú comentas, hoy en la mañana en la comuna que es como límite con Vicuña, que es La Serena, había una manifestación asociada al acceso al agua, al alcantarillado. Y algunas radios que hacían comentarios y estaban reporteando lo que estaba ocurriendo, decían que extraño que esté ocurriendo esto como el año 2020, siglo XXI, con tanta tecnología, con tantas comunicaciones para la organización, pero sí ocurre en el fondo. O sea, hay personas, porque una cosa es no tener acceso al alcantarillado por ruralidad, por periferia, en que hay una coordinación con el agua potable rural, pero otros escenarios son aquellos cuando tú colindas, inclusive con poblaciones, con construcciones, con supermercados, con edificios, con condominios, que tienen todo eficientemente funcionando, y luego por una calle se separa y ya no existe este acceso
al agua, que es un bien además, por lo demás, imprescindible, básico, necesario y que está muy relacionado con lo que tú planteaste al comienzo de este diálogo, que es uno de los temas, acceso a los servicios básicos, que todavía sigue siendo una desigualdad por su falta de acceso. Yo creo que en ese sentido, y aquí para retomar quizás o vincular con el tema general, digamos, de su programa, ¿no? Y de mi trabajo como trabajador en Naciones Unidas. Por eso es que la Agenda 2030 pone el foco en no dejar a nadie atrás, porque en el fondo y cuando uno dice no dejar a nadie atrás, lo que está haciendo es poner el foco, el centro de las preocupaciones en el tema de la desigualdad. Porque se entiende que un desarrollo que deja a otros atrás, que deja a unos pocos atrás, sea por su condición de pobreza, sea por su condición de discapacidad, sea porque son mujeres, sea porque son adultos mayores, da lo mismo por qué razón. Un desarrollo que deja atrás a una parte de la población no se puede llamar desarrollo, o al menos no se puede llamar desarrollo sostenible. Y en ese sentido, no dejar a nadie atrás, en América Latina en particular, significa preocuparse por las desigualdades socioeconómicas de manera muy central. Porque en nuestros territorios, en nuestros países, ocurren estas cosas. O sea, si uno va a Brasil, digamos, tienes las favelas colgando de los cerros, mirando toda la riqueza, digamos, que hay en el centro de las ciudades. En Santiago, digamos, cualquiera que ha venido en el aeropuerto, desde el aeropuerto y toma la autopista Costanera Norte que va hacia el sector oriente de la ciudad, digamos, ve dos países completamente distintos en 10 minutos en auto. Si uno va a zonas rurales de cualquier región del país, incluida la región metropolitana, todo esto, digamos, uno se da cuenta de que la política pública, el desarrollo económico, digamos, han llegado a todo el país, pero han llegado mucho más rápidamente y en mucho mayor intensidad a algunas partes que a otras, ¿no? Y en ese sentido, la política pública ha hecho enormes avances por cubrir esas necesidades básicas. No hay que olvidar que el año 90 teníamos un 68% de pobreza si la medimos como la medimos hoy. O sea, los avances han sido enormes, pero el foco hoy día, si nos preocupamos por el desarrollo sostenible, tiene que ser no dejar atrás a esos grupos que se han ido quedando atrás. Yo creo, Matías, que llegaste a un tema y a una reflexión bien significativa. Cuando nosotros o nosotras hablamos de la Agenda 2030, hablamos de la sostenibilidad, siempre un poco el mensaje es, mira, hay que cuidar el medio ambiente, hay que reducir desigualdades, hay que preocuparse de la salud, la educación, la energía no contaminante, pensando en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero nos cuesta un poco centrarnos y decir, sí, hay que pensar en las nuevas generaciones, pero me gusta este mensaje que estás recalcando, no dejar a nadie atrás en el fondo. Porque si vamos dejando a gente atrás o personas atrás, o comunidades, territorios, finalmente no solo estamos dejando de garantizar la vida sana para las próximas generaciones, sino que además en el mismo presente estamos incrementando, profundizando esta desigualdad, estas carencias o estas brechas. Y desde ahí, Matías, cuando tuviste el estallido social, cuando tuviste las manifestaciones, ¿cuál fue estos lentes de Matías como investigador? Porque me imagino que con toda esta información, con todas estas investigaciones, estos estudios, también hay un sentimiento de qué estaba pasando en la calle, qué mensaje también para el gobierno, para nuestras autoridades, qué recomendaciones surgieron. ¿Qué hubiese dicho Matías el mismo día que fue el estallido? Aparte del libro el libro que se fue a imprenta. Claro, yo pensaba en el libro y decía, oh no. No, a ver, ese día, un poco cómo lo vimos. Yo te diría igual que todo el mundo. Una mezcla entre yo creo que particularmente una sensación como de vértigo, ¿no? Como de, ¿qué está pasando aquí? De no saber, de mucha incertidumbre.
de, de sorpresa también. Mucha gente dice el PNUD lo vio venir, o los que dicen que no lo vieron venir debiesen leer los libros del PNUD, que es un tremendo halago, pero como nosotros decimos en el prólogo de este documento sobre 10 años de la auditoría, nadie podía prever esto, ¿no? La, la forma particular que tomó, el nivel de... Porque uno puede dar cuenta de todos los antecedentes, eh, y tenerlos en mente, pero uno nunca sabe cómo las condiciones estructurales se transforman o no en acción colectiva. O sea, si un ministro o ministra no hubiese dicho lo que dijo, si no se hubieran cerrado las puertas del metro en Santiago, eh, si esto hubiese demorado un poco más y hubiese llegado la Navidad, digamos, y el Año Nuevo y las vacaciones y después elecciones y ya, y la cosa se diluye, ¿no? Y puede no ocurrir nunca. Entonces la dinámica particular fue muy sorpresiva. Eh, ¿Cómo lo miro yo como investigador? Yo, de niño, mi abuela vivía en el sur, en el campo, cerca de Los Ángeles, eh, y para llegar a su casa había que atravesar la línea del tren y había un letrero que a mí todavía me acompaña siempre, que decía pare, mire y escuche, eh, para dejar pasar el tren. Y esa es como mi actitud cuando pasan estas cosas. Tratar como de no sobreinterpretar el momento puntual a partir de, como de las grandes tendencias, sino que más bien parar, mirar, escuchar, tomar nota, y después tratar de reflexionar, de no apurarse. Eh, Estos son procesos, o sea, cuando la gente te dice no son 30 pesos, son 30 años, lo que a mí me está diciendo como investigador es que este proceso es un proceso social largo. Y por lo tanto, si vamos a pensar sobre los últimos 30 o 40 años, hay que tomarse un tiempo, no apurarse. Más en concreto, sí, que me dice, o cómo lo miraba yo creo que esto en parte refleja las desigualdades, como decíamos, pero también es una expresión muy clara de la distancia entre las élites y la ciudadanía. Yo creo que lo pasmado, lo pasmada que estaba la élite política y económica ante lo que pasó, lo sorprendida que estaba la élite política y económica, lo paralizada en algún sentido, tiene mucho que ver con esa distancia. Y eso lo vienen mostrando los trabajos del PNUD y de otros autores desde hace tiempo también. Digamos, se venía produciendo en Chile un distanciamiento entre la élite política y económica y la base social muy, muy profunda. Y el malestar que los trabajos del PNUD ya detectaban, digamos, a inicios del 2000, fines de los 90, fue encontrando, comillas, un culpable en la élite, en las élites. En los 90, el año 98, por ejemplo, el informe de desarrollo humano, que se llamaba Las paradojas de la modernización, decía, mira, hay mucha modernización, desarrollo económico, pero las personas tienen un malestar, pero es un malestar mudo, y es un malestar silencioso, es un malestar íntimo, si se quiere. No es un malestar colectivo, no moviliza, sino que más bien se genera esta paradoja entre el bienestar del boom económico y esta como sensación de comunidad perdida, de agobio, de estrés que sienten las personas. Bueno, ese malestar que el 98 era mudo, era silente, era íntimo, se va colectivizando. Las personas reconocen que no estoy solo en este malestar. Se va haciendo más visible y va encontrando un culpable, un villano en la historia, que son las élites políticas y económicas. Y ya en los 2016 nosotros en Desiguales encontrábamos, digamos, que había un discurso de nosotros versus ellos, donde nosotros podía ser la clase popular, nosotros los trabajadores, nosotros la gran mayoría, nosotros la clase media, y ellos que eran los poderosos. Y los poderosos que están coludidos además para aprovecharse de todos nosotros. Es una retórica súper compleja de desarmar. Y que además encontraba
esos villanos, digamos, en políticos y empresarios, con con un matiz que siempre hay empresarios buenos y malos en los grupos de discusión, en los focus group, eh, en las entrevistas, las personas nos dicen, ¿no? Sí, porque los empresarios se aprovechan, pagan bajo sueldo, qué sé yo, y siempre hay alguien que dice, pero yo tuve un jefe que era súper bueno, se preocupó de nosotros, cuando mi señora estaba enferma, nos invitaba a su casa a final de año, eh, nos daba un buen bono o un buen aguinaldo para Navidad. Entonces hay empresarios buenos y malos, políticos buenos no hay en el discurso. No hay, digamos, son todos villanos. Incluso los jóvenes dirigentes estudiantiles del 2011, que en su minuto parecían como la esperanza, una vez que se institucionalizan y pasan a ser parlamentarios, por ejemplo, se malearon, ¿no? Ese es como el discurso, se echaron a perder, así como el sistema los corrompió. Entonces, esta distancia entre élites y ciudadanía, que es simbólica, y que lleva a juicios muy duros de las personas respecto de la labor que realizan estas personas y impacta muy fuertemente la confianza institucional, se vio expresada súper claramente yo diría el 18 de octubre y de ahí para adelante. Y hoy día tenemos entonces una dificultad mayor porque esa élite reacciona con el acuerdo por una nueva constitución, digamos. Le intenta dar salida institucional. Yo diría que la gran mayoría de las personas reacciona de vuelta abrazando esa opción institucional, y el hecho de que haya votado más gente ayer que en ninguna elección desde 1990 y con una tasa mayor que cualquier elección desde el cambio al voto voluntario, eh, refleja eso, pero los niveles de desconfianza institucional que hay en Chile son muy, 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 muy profundos. O sea, hoy día ninguna institución de Chile, ni la radio, ni la televisión, ni el Congreso, ni los tribunales de justicia, ni el gobierno, ni los partidos políticos, ciertamente, ni las Fuerzas Armadas, ni las iglesias, ni carabineros, ninguna cuenta con la confianza de más de un tercio de la población. Ninguna. Matías, La única que se entonces, salva son los bomberos a todo esto. los Que tienen bomberos. como un 80% de confianza. Claro. Y Matías, y sobre la base de todos estos resultados, los números, las desigualdades más profundas, ¿qué debiésemos tener presente en esta nueva etapa que está enfrentando el país? Que es un proceso, yo comparto contigo que esto es algo que no es breve, digamos, así como la de estos 30, no son 30 pesos, son 30 años, claro, efectivamente es un proceso porque la vida también es un proceso, la vida tiene distintos ciclos de vida, o sea, es imposible reducirla solo a un hecho coyuntural o puntual. Pero ¿qué aspectos, qué elementos, qué sientes tú que debiesen tener en consideración tanto las autoridades, el gobierno, la ciudadanía, quienes quieran ser candidatos o futuros constituyentes? Se vienen elecciones de gobernadores regionales, también se van a reelegir o van a haber elecciones de alcalde en los municipios. ¿Qué elementos, dónde tú pondrías el énfasis de que las personas que sienten que van a cumplir un rol social relevante en la transformación de este país, no dejar atrás? Me encantó esa forma que transmitiste recién, así como no dejar a nadie atrás. ¿Qué debiese tener considerado según todas estas investigaciones y también los análisis que también desde el PNUD y también desde tu trabajo has podido ir, digamos, corroborando? Yo diría, es una pregunta súper difícil, probablemente la pregunta que hay que responder, que tiene que responder sobre todo la élite política y económica en los años por venir. Así que probablemente solo voy a dar algunas respuestas parciales, pero yo diría, a ver, yo primero creo que el proceso constituyente que se está abriendo, ya se abrió desde el domingo, digamos,
que ya venía desde antes, pero que se cristaliza el domingo, ¿no? Con ese tremendo apoyo de la ciudadanía a la opción de escribir una nueva constitución. Yo creo que ese proceso es una enorme oportunidad de volver a vincular a la ciudadanía, no con lo político, porque la sociedad chilena está politizada hace buen rato, sino que con la política en términos más institucionales, ¿no? Con los partidos, con el gobierno, con el Congreso, digamos, con sus autoridades locales. Es una tremenda oportunidad. Yo creo que se junta con la oportunidad que brinda la pandemia, que es una crisis, por supuesto, pero es una crisis que nos obliga a repensar todo, ¿no? Desde las dinámicas en el mundo del trabajo, las dinámicas al interior de los hogares, la política social y cómo ésta responde a las necesidades de las personas. Entonces, esta conjunción de dos grandes oportunidades, que son al mismo tiempo dos crisis, nos pueden permitir reconstruir mejor. Ese es el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, es Build Back Better, decía él en inglés, ¿no? Como reconstruir mejor, construir una normalidad que sea distinta a la que había antes y que sea mejor. ¿Qué debiesen tomar en cuenta las personas que hoy día están pensando en ocupar esos espacios? Yo diría principalmente, y eso lo refleja el voto del domingo en el sentido de que gana por más margen la opción convención constitucional que la opción apruebo incluso. Eso iba contra todos los pronósticos. La mayoría pensábamos que el apruebo iba a ganar por más margen que el mecanismo. Es un mensaje de las personas yo creo, en términos de pedir más participación. Entonces, el proceso constituyente debiese ser un proceso muy abierto a la ciudadanía. Y eso quiere decir varias cosas. Hoy día se están discutiendo en el Parlamento las cuotas para pueblos originarios, para pueblos indígenas, Ajá. y las cuotas para personas con discapacidad. Hay que ver qué es lo que decide el Congreso. Esa es la instancia donde hay que discutirlo, pero hay que dar espacio para que todas las voces de la ciudadanía estén representadas. Hay que ver también, y en ese sentido, qué pasa con cuánto se facilita o se dificulta el acceso de independientes, o sea, personas no ligadas necesariamente a partidos políticos, para acceder a la convención. Pero una vez que eso ocurra, una vez que la constituyente esté conformada, también hay que ver cuáles van a ser los mecanismos de participación de la ciudadanía. ¿Crees que esto que sea paritaria, que sea una convención constitucional paritaria, va a influir también en esta participación que tiene que tener otra perspectiva, que va a influir en los contenidos, que va a contribuir a reducir brechas también o transformar la desigualdad desde la perspectiva del género, con enfoque de género? Absolutamente. Yo creo bueno, primero como antecedente, seguramente muchas de las personas que están viendo o escuchando ya lo saben, pero esta va a ser la primera convención constitucional en el mundo que por ley, hay algunas, no recuerdo exactamente los ejemplos en este minuto, pero hay 2 o 3 que han tenido una composición casi paritaria, pero no por ley, sino que como resultado de las elecciones. Espontáneo. Esta va a ser la primera del mundo, la primera constitución en el mundo que va a ser escrita de manera igualitaria por hombres y mujeres. Y eso es tremendamente relevante por 2 cosas, diría yo. Uno, porque las mujeres son más del 50% de la población y lo primero que uno quisiera, digamos, es que el órgano constituyente se parezca a Chile, ¿no? Se parezca al país. Y en ese sentido, que sea mitad y mitad es tremendamente importante. En ese sentido, ese es el espíritu detrás de pedir escaños reservados para los pueblos originarios. Y uno quisiera que hubiera representantes de todas las regiones del país, de todos los estratos socioeconómicos, personas con discapacidad, etc. Los niños siempre se nos quedan afuera, hay que pensar cómo hacerlos participar también, porque además esta es su constitución mucho más que la nuestra, ¿no? Yo le decía a mi hijo el otro día que tiene 13 años, yo le decía, a mí lo que más me
me emociona es que esta es tu constitución mucho más que la mía. Te va a tocar a ti vivir mucho más años que a mí con esta constitución. Entonces es tremendamente importante. Y lo otro es que esto no es solo por reflejar numéricamente a los distintos grupos de la sociedad, sino que tiene que ver con la ceguera, ¿no? Hombres y mujeres vemos el mundo de manera distinta. Somos iguales en dignidad y derechos, somos iguales en capacidades, pero vemos el mundo de manera distinta, estamos enfrentados a distintos problemas, a distintos tipos de decisiones y esas experiencias de vida distintas que yo creo que en parte tienen que ver con el hecho de que seamos hombres o mujeres, con nuestra identidad de género, nos hace ver el mundo de manera distinta. Nos hace ciegos a algunas cosas y nos hace ver cosas que personas que son distintas a nosotros no ven. Nos hace tener cegueras que otros no tienen. Entonces, cuando estamos todos en la mesa discutiendo, ganamos todos, ¿no? Así que esto sea paritario no es por el bien de las mujeres, es por el bien del país. Porque como los sindicatos, ganamos. ¿no? Como esta frase del win-win, en el fondo, cuando se conversaba que era importante que los empleadores o las jefaturas incorporaran a los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales o a través de los comités paritarios, porque finalmente se da un ganar-ganar, que era desde la colaboración y desde poner todas las temáticas en la mesa. Finalmente eso permitiría que el resultado fuese mucho más satisfactorio, que representara, que generaría también una sensación de pertenencia de los acuerdos alcanzados. Por lo tanto, es interesante esto como desde el prisma de, claro, somos iguales en dignidad y derecho, pero hay una percepción, esta percepción subjetiva, que es propia también de la interpretación que cada uno puede hacer, contribuye efectivamente a que sea mucho más integrador y comparto esto, que ojalá los pueblos originarios también tengan un espacio, digamos, garantizado, de escaños reservados, como se llama, porque de otra manera representan también parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y ese es otro tema también de cómo ha sido el trato. A propósito de esto que tú nos compartías, que hay una desigualdad de percepción del trato, del trato en concreto, cómo nos relacionamos, de estas interacciones callejeras, que también siento que es otro elemento que nos has compartido, Matías, súper importante de analizar también. Interacciones callejeras. Fíjate que no lo había revisado y voy a terminar esto y voy a poner a leerlo, sí. Oye, Matías, por tiempo, sabes que son 3 minutos para las 12. Wow, pasó rápido. Sí, muy rápido, así que quedas cordialmente invitado, por supuesto, para que podamos ir abordando distintos temas en nuestros diálogos y en todos los programas que con el Kino TV y la Universidad de La Serena vamos implementando. Y te tengo que hacer la pregunta, que es nuestra pregunta a todos los invitados y las invitadas, que recordamos además a los que nos están escuchando y que nos están viendo antes de terminar el programa, que estamos con Matías Cosiña del PNUD, del programa las Naciones Unidas para el Desarrollo, conversando sobre desigualdad en Chile, un investigador que ha sido coautor de libros y publicaciones relacionados con este tema, pero también te tengo que preguntar, en estos paneles que han sido paritarios, eso quería destacar, que siempre nos preocupamos de que sean hombres y mujeres quienes que se van sumando a la entrevista. ¿Cuál es el nuevo Chile de Matías? ¿Cuál es el nuevo Chile que tú quieres compartir con todos quienes estamos en este momento mirando la entrevista o que la ven después en reproducciones posteriores? Yo creo que, a ver, es una gran pregunta y lo primero que diría es que no lo sé. Esa es la pregunta de investigación con la cual yo ando en la cabeza por estos días. Pero sobre todo, ¿cuál es el nuevo Chile que Chile tiene en mente? ¿No? Que las personas tienen en mente. Esa es como mi obsesión ahora, ¿no? En el fondo es decir, bueno, se va a escribir una nueva constitución para crear qué Chile, qué país, cuál será el país que las personas tienen en mente después de todo lo que ha pasado. Entonces, es una pregunta
no respecto del país que yo quiero, sino que el país que las personas en este país, en este territorio, digamos, estamos soñando. Y esa respuesta no la tengo todavía. Y me encantaría poder investigarlo con más detalle. Ahora, si pienso en mí, si pienso en mis hijos, yo diría, a mí me gusta mucho este país. Es un país geográficamente increíble. Yo creo que su gente es un pueblo amable, súper trabajador, tremendamente esforzado, muy resiliente además. Eh, Creo que los logros que ha habido en los últimos 40 años son enormes. Pasar de un 68% de pobreza a un 8,6% de pobreza, más allá de cómo uno lo mida, es un tremendo logro. Mi infancia, cuando yo era niño, digamos, la pobreza eran niños sin zapatos que vivían en la calle. Esa es como la imagen de pobreza que yo tengo de niño. Eh, y si bien hoy día todavía eso existe, es mucho, mucho menos común. Entonces es un país que se ha ido haciendo cargo de a poco de los dolores de su gente. Pero a mí me gustaría ver un país mucho menos desigual. En el fondo, donde los frutos de todo esto que ha ido pasando sean repartidos de manera mucho más equitativa, porque además creo que esa es la ruta al desarrollo sostenible. Cuando vamos preocupándonos del que se está quedando más atrás, es cuando más avanzamos todos juntos y cuando es más posible crear un país común, ¿no? Un algo que nos haga sentido a todos, un cuerpo colectivo donde todos nos sintamos parte. Eh, entonces, un país menos desigual, más profundamente democrático, más participativo. Y por último, y esto se habla menos cuando se habla de desigualdad, pero también un país donde el medio ambiente sea, donde nos preocupemos de los temas ambientales, eh, porque las consecuencias de los problemas ambientales que tenemos también recaen desigualmente en distintos grupos. Eh, entonces, creo que un país más igualitario, más inclusivo, y donde los frutos de este desarrollo se repartan de manera más justa, eh, va a ser un mucho mejor país para que mis hijos crezcan. Y por ahí van mis sueños. Ahora, ¿cómo se llega de aquí a allá? Esa es la gran pregunta. Eh, yo creo que este proceso constituyente es una tremenda oportunidad para hacernos esas preguntas entre todos, al menos, ¿no? Y darnos reglas del juego que, que permitan avanzar hacia allá. Y bueno, y en este pare, mira y escucha, que tú nos recordaste, y que también me fui a la infancia, porque cuando iba a la casa de mi abuelita, justamente tenía que pasar por un camino que había una línea de tren. Entonces, cuando lo comentaste, tal cual, para, mira y escucha. Porque yo nací en Ovalle, que es una comuna en la región, y mi abuela vivía en Guamalata, que es una localidad, un pueblo que está al lado. Entonces, y ese para, mira y escucha, yo creo que también es una convocatoria para hacer esas pausas necesarias o avanzar en lentitud, lentecerse un poco en lo que se está trabajando para justamente pensar, como tú decías, en tus hijos y por qué no en tus nietos o nietas quizás, pero también no quedemos atrás también, cuando nosotros y nosotras vamos avanzando en nuestros ciclos de vida también, eh, que no nosotros mismos quedemos atrás y no nosotros mismos, ni tú ni yo en términos solo individuales, sino como representantes también de una generación que en algún momento vamos a estar viviendo desde otra perspectiva y en otro escenario, en otro contexto. Matías, no tengo que reiterarlo porque tú sabes que soy una seguidora de tus investigaciones y tus estudios porque creo que son relevantes, creo que son concretos también, abordan dimensiones muy diversas, pero también nos reflejan este Chile justamente que tenemos que observar para seguirlo construyendo. Se vienen procesos bastante profundos en la historia individual, colectiva,
institucional también de las organizaciones. Creo que todos estos desafíos también, en el caso de esta comuna, de este canal, que también es parte de una comuna y que está apoyado por un municipio también, que a los municipios justamente les toca día a día hacer estos Zoom. Creo que cuando yo veo lo que ocurre en Vicuña, justamente a propósito de la pandemia, toda la flexibilidad de todas las políticas públicas, de todas las estrategias que se fueron verbalizando, había que hacer un Zoom, había que hacer un para, mira y escucha, porque era imposible estandarizar la realidad, por ejemplo, de los habitantes y las habitantes de Vicuña con lo que estaba sucediendo en la región metropolitana o todo un país. Y ahí, por ejemplo, la otra vez conversamos en el ODS Educación, por ejemplo, cuando desde acá desde el municipio, no sé, clases online también, así como estamos conversando, para poder llegar a más familias, porque hay familias que tienen que trabajar o que no tienen la metodología para poder explicar una asignatura. O el otro día iniciativas como la distribución de basureros, que son acciones súper concretas, pero que de verdad contribuyen a poder ir pensando en este Chile, en este nuevo Chile. Esto tiene que ser de la reflexión, pero también desde la acción, y creo que abordaste una cantidad de temas que me dejaron bien pensativa y también bien inspirada para pensar en este nuevo Chile. Así que yo a todos y a todas, a quienes nos están acompañando a través del Facebook Live, del Centro de Vinculación con el Medio, de la Universidad La Serena, también que se ha sumado en apoyarnos, en patrocinarnos, en dar a conocer este conversatorio, este diálogo, darle las gracias por acompañarnos en este capítulo número 11, que además es online, y ya con este término de cuarentena, de estas fases también, las personas ya están saliendo más, volviendo a sus trabajos, en algunos casos presenciales, pero desde el Quina TV estamos súper contentos y contentas de llegar a este capítulo 11, son 18 en total, porque sentimos que es un programa que está en concordancia con lo que está ocurriendo. Sentimos que podemos aportar al debate, a la reflexión, a la información. Son tantos los temas que se van a abordar en esta nueva constitución que yo por lo menos creo y que cualquier granito de arena que podamos aportar a poder ampliar esta perspectiva, en soltar nuestros juicios, en soltar nuestros sesgos, en hacer estos zoom, o estas miradas como dice, como las aves, como la mirada de los águilas, ¿no? Como de las aves de vuelos altos, que tiene esta amplitud de perspectiva que nos pueda contribuir a terminar con estas desigualdades que Matías fue tan claro y certero en compartirlas. Así que nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana por el Quina TV y el Centro de Vinculación por el Medio. Agradecerle a Daniel también, que siempre nos está acompañando con todo el apoyo tras cámaras, pero imprescindible para que esto pueda ser publicado. Y la otra semana vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con reciclaje, con basura, con el uso y el consumo responsable. Nos va a acompañar Antonia, que vamos a hablar del ODS 12, así que muy invitadas para que nos sigan acompañando en Diálogos para un Nuevo Chile, del Quina TV y Universidad La Serena. Y nuevamente gracias, Matías, del Programa de las Naciones Unidas, Matías Cosiña. Entren al PNUD, entren, googleen, pongan desiguales, estallido social, regionalización, PNUD, Matías Cosiña, y van a encontrar documentos, hay resúmenes, sinopsis también, algunos otros presentaciones que ha hecho Matías con respecto al tema de desiguales, y créanme que va a ser una brújula, es una guía para poder ir reduciendo estas desigualdades que generan tanto dolor y tantas injusticias en todos y todas. Así que nos vemos el próximo martes y muchas gracias por acompañarnos, que tengan un bonito día soleado que nos acompaña hoy acá en Vicuña.